teclado de la computadora, la perilla de la puerta, el teléfono celular, la barra del bus. Detengamos el contagio. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior. Caja Costarricense de Seguro Social. Me siento triste. Hay problemas que no sé cómo resolver. Hay días que pienso que ya no quiero seguir viviendo así. Si nota cambios de conducta en los adolescentes, preste atención. Pregúntele directamente y sin miedo si está pensando en quitarse la vida. Si la respuesta es sí, busque ayuda de un profesional y acuda a los servicios de salud. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Caja Costarricense de Seguro Social. Salva tu corazón. ¿Por qué? Es el motor que te mueve. El que te impulsa a bailar, soñar, cantar, reír, amar. El que te mantiene vivo. El 80% de los infartos se pueden prevenir. Tenés que actuar. Salva tu corazón y gana vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Una buena salud mental nos ayuda a vivir mejor y a tener buenas relaciones con los demás. Usted puede controlar el estrés al dormir 8 horas diarias, alimentarse bien y al tomar suficiente agua. Pero lo más importante, mantenga siempre un pensamiento y una actitud positiva y permítase tiempo de descanso. Póngale una sonrisa a su vida, porque no hay salud sin salud mental. Caja Costarricense de Seguro Social. Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos, pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano. Detengamos el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social. Doctor Vega. Mira, se nos están colando. ¿No ves que ya nos clasificaron por color? ¿Cómo? ¿Allá donde nos pasaron antes? Exacto, ¿vos qué color sos? Ah, verde. ¿Y vos? Amarillo. Sandra Lizano, consultorio 8. Ay, ves, ya me llamaron. Ahorita seguís vos. Los que tienen su vida en riesgo van primero. Los servicios de emergencias son para emergencias. Úselos correctamente. Caja Costarricense de Seguro Social. Hola, pa. ¿Qué? ¿Le damos una partidita de ajedrez? Ay, yo encantado. Para ganarte otra vez. Ay, a propósito, mijo, ¿cómo va el negocio? Súper bien. Vieras que pensé mucho en lo que dijiste. ¿Y qué decidiste? Me fui a asegurar a la caja. Excelente. La mejor jugada es pensar en el futuro. Claro. IBM Pensiones. La jugada inteligente. Caja Costarricense de Seguro Social. Yo sé que él es peligroso, pero son muchos años siendo compas y siempre está cuando lo necesito. Uno sabe que no está bien. A la familia le incomoda, se molestan y hasta les ha hecho daño a ellos. Pero usted sabe que es malo. Usted quiere dejarlo. Si necesita ayuda para dejar de fumar, acérquese a nuestras clínicas de cesación de tabaco. Una decisión que cambia su vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Correr en carretera no es necesario para llegar a tiempo a su destino, pues su destino puede cambiar. 6 de cada 10 personas atendidas en los servicios de emergencias son motociclistas. Maneje con cuidado y llegue seguro a su destino. Motociclista que se respeta, cuida su vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Forjando Salud. Le damos la bienvenida. ¿Y quién volvió? Papi volvió otra vez aquí después de unas merecidas y buenas vacaciones. Gracias al Señor que nos permite estar en un programa tan lindo como este programa Forjando Salud. Gracias a Dios por un país tan lindo como lo es Costa Rica, por una provincia verde como lo es la provincia de Limón y por supuesto
por una institución noble y grande como lo es la Caja Costarricense del Seguro Social. De verdad que hay que darle gracias a Dios por infinidades de cosas. Su amigo de siempre, Gerson Acuña, le agradece la sintonía. Y bueno, como el boom y lo que está de boga es el coronavirus y todo el mundo tiene miedo al coronavirus, pues hoy hemos decidido cambiar el programa y hace como un mes estuvimos con la doctora Karen Barbosa. Por cierto, mis condolencias a la doctora Karen Barbosa por la muerte de su padre. Estuvimos hablando sobre este virus, de cómo lo conocíamos, de dónde venía. Bueno, espero que ustedes se acuerden de que hablamos de este COVID-19 hace más o menos un mes. Y hoy hemos decidido, para no alarmar a la población, para que tomemos la cosa como debe ser, invitar a 3 guapas compañeras a la Comisión de Infecciones Intrahospitalarias del Hospital Dr. Tony Facio Castro. Hoy tenemos a la licenciada Ana Campbell, a la licenciada Noemi Salazar y también a la doctora Jaylin Vargas aquí en el programa, a quienes doy la cordial bienvenida. Licenciada Ana Campbell, usted es parte de este programa, así es que yo la siento como de la casa. Bienvenida nuevamente. Bueno, muy buenas tardes, Jason, muchas gracias por su invitación, bueno, y por la invitación de la regional y por ese abordaje que usted siempre nos da de bienvenida, todo muy gustosamente, y aquí estamos para dar un poquito más de conocimiento a la población limonense con respecto al coronavirus que está ahora dando tanta atención a nivel de la población. Y una agradable noticia, estamos en el Facebook de Radio Casino, así es que a todas esas personas que nos siguen en el Facebook de Radio Casino de Limón, un saludo, gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros, y si tienen alguna consulta ustedes la pueden hacer ahí mismo en el Facebook de Radio Casino. Estamos en el Facebook Live y le damos la bienvenida a la licenciada Noemi Salazar. Yo creo que es la primera vez que la tengo, la segunda creo que es, que aquí en Forjando Salud. Es la segunda, sí. La segunda vez. Bienvenida nuevamente, entonces, Noemi, para mí es un gusto tenerla aquí. Pues muchas gracias, Gerson, por la invitación. Realmente nosotros como parte de salud sentimos el compromiso de brindar a la población la información verdadera, porque en redes y se escuchan muchas cosas que no son reales, ¿verdad? Entonces nosotros pues sentimos ese compromiso como funcionarios de la salud, de explicar un poquito. Y Jaylin, creo que es la primera vez que la tengo aquí. Jaylin, bienvenida a Forjando Salud, es un gusto tenerla hoy como invitada. Mucho gusto, Gerson, gracias por la invitación, acompañando a las compañeras en este tema tan importante y que nos tiene a toda la población atenta a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado y qué vamos a hacer. Está de boga, Jaylin. Inclusive escuché que no van a haber partidos de fútbol el fin de semana, y sí lo van a ver a puertas cerradas. Conciertos de agrupaciones grandes como Guns N' Roses, que venían para el mes de marzo, cancelados, en obras de teatro canceladas, eventos masivos, todo cancelado. Pero ¿será tan alarmante la situación que se está dando el día de hoy? Bueno, en realidad ustedes saben que ahorita nosotros estamos en una alerta amarilla en el país. En este momento nosotros no tenemos transmisibilidad, digamos, horizontal, o sea, no tenemos casos autóctonos, tenemos solamente casos que son importados. En este momento el país está en una fase, para decirlo así, nosotros lo pusimos fase 1 y después hay una fase 2. Estamos haciendo lo que llaman una contención en este momento por los casos positivos que han habido a nivel de país. Nosotros tenemos que hacer ahora toda una contención para disminuir los riesgos en que se haga una propagación mayor, ¿verdad? A la medida de lo posible. Entonces, por eso cada establecimiento de la caja, que en este caso, y no solamente la caja, sino también a nivel privado, y todas las instituciones públicas y privadas tienen que hacer todo un plan de manejo en la prevención. Pero Anita, ¿cuántos casos confirmados tenemos hasta el día de hoy en Costa Rica? 9, confirmados. 9 casos. ¿Y sospechosos? Ahorita, bueno, hasta el día de ayer habían 30 y... ¿Cuántos eran? 9. ¿Dijeron? 39 casos sospechosos. De ayer a hoy aumentó, sí. Es que cada día varía, esto está así, ¿verdad? Y confirmados, y nosotros ahorita en Limón 0. Estamos en 0. ¿Y casos sospechosos? Ahorita Limón solo tenemos ahorita un caso, nada más, que está pendiente el reporte. Pero gracias a Dios se ha manejado, yo creo que de una manera efectiva y eficiente.
Eso hasta, yo le puedo decir hasta en la mañana, no sé si hay un cambio en estos momentos porque esto varía, hay que estar al día con información y de acuerdo a lo que veo en la información todavía estamos igual. Pero es un virus como el H1N1, lo vimos la vez pasada con la doctora Barbosa. La mayoría de las veces que hemos visto los limonenses afectados por enfermedades como esta, el lavado de manos es algo importantísimo. De hecho, que nos veíamos la semana pasada, la vez pasada que estuve yo con la doctora Barbosa, de que gracias a esos virus, las diarreas y enfermedades propias de mala higiene se bajan también, bajamos en enfermedades y la gente agarra buenas costumbres. Yo no sé si esto del saludo la gente lo ha agarrado con mucha jocosidad, ¿verdad? Lo de los codos, pie con pie, pero en la medida que uno mantiene cero contacto, hemos visto que las enfermedades bajan. Entonces, como que estas medidas higiénicas debemos de tenerlas de por vida, no solo por lo que ahora tenemos el COVID-19. ¿Qué opina usted, Noemi? Bueno, en realidad, hoy tengo una charla en la mañana con el epidemiólogo, el doctor Kivers, y nos decía que ha habido enfermedades mucho más fuertes que el COVID, ¿verdad? Realmente la incidencia o la tasa de mortalidad es muy baja en comparación con bajísimo, otros. en 2%. Exactamente. Entonces, esto es una cuestión como de actitud antes que todo lo demás, porque se han abarrotado en las farmacias comprando ya no hay alcohol en gel, ya no hay mascarillas, y en realidad esto es una cuestión de actitud, el saber estornudar, que todavía a pesar de todo vamos en la misma institución, vemos funcionarios, usuarios que todavía no usan la metodología del estornudo, de toser adecuadamente, y la higiene de manos, que es sumamente importante, que no solamente para este virus, sino desde años se ha venido recalcando por parte de epidemiología la importancia de la higiene, una higiene adecuada de manos, una buena higiene, porque en realidad la mayoría de las personas lo que hacemos nada más es, como decía el doctor, parece que el agua quema, metemos la manita, medio nos restregamos y ya, y pasa. Y entonces, y si andamos prendas o algo, anillos, algunas estas cosas, entonces la higiene no es efectiva. Pero yo sí siento, digamos, que desde ese punto de vista sí he visto tal vez un mayor compromiso de los mismos funcionarios, hay mayor la población. Sí, hay mayor necesidad del funcionario, lo he visto muy comprometido en el sentido, digamos, de conocer realmente qué es esto, porque esto ha sido como un boom, ¿verdad? Y entonces creemos que si agarramos el COVID-19 ya nos vamos a morir, pero hay otra serie de factores realmente para que... ¿Usted sabe algo importante de COVID-19, Cianita? Sí, nada más para decirle el último dato que nos acaba de llegar a nivel de país. El día de hoy nosotros tenemos casos a nivel nacional, ¿verdad? 13 casos ya confirmados a nivel de país. Con sospechosos tenemos 11 y 59 ya que se descartaron. Eso es la información que tenemos. Y los casos positivos fueron de San José, de Heredia, Guanacaste y Alajuela. Ahorita Limón todavía está invicto. Y Punta Arenas, los dos puertos. La gente, yo he comentado con muchos amigos y la gente dice, bueno, es que en China no es un país tan caliente como lo es Costa Rica. Limón es una provincia muy caliente. ¿Será que el virus se desarrolla igual en China que en Limón? No, cada lugar es diferente, pero hay una cosa que nosotros tenemos que analizar. Gerson, recuerde que Costa Rica es un país de mucha prevención. Nuestro sistema de salud, aunque muchas veces la gente habla, eso es algo importantísimo. El sistema de salud de Costa Rica está sobre muchos países, incluso, cuidado, países del primer mundo. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un excelente sistema de vacunación. En otros países la gente tiene que comprar las vacunas. Acá no. Aquí se le da la vacuna a cualquier persona, incluso que no sea asegurado. Eso es una ventaja. Aparte de eso, nuestro sistema de salud tiene toda una atención de promoción y prevención. Eso hace que nosotros nos minimice muchos factores para que el paciente pueda llegar a un nivel de enfermedad. Por ejemplo, hablando en este caso del coronavirus,
Costa Rica, por ejemplo, no estamos diciendo que no hay ahorita vacuna para el coronavirus, pero sí hay muchos sistemas en cuanto a la parte de implementación de higiene en los hospitales. Hablan mucho de la prevención en otros aspectos, por ejemplo, equipo de protección personal, lo de la higiene de manos, nosotros también, y luego lo que es la parte de alimentación. La alimentación tiene mucho que ver con la higiene, con la prevención de muchas enfermedades. Si usted va a esa población de China, ellos tienen muchas poblaciones con mucha desnutrición. Todo eso tiene que ver porque el adquirir una enfermedad viene de muchos factores: nutrición, descanso, ejercicio, y otras enfermedades que son comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, que eso también tiene mucho que ver en ese tipo de enfermedades. Entonces, Costa Rica está en un nivel en este momento, aunque a mí me llama la atención que todavía países de Centroamérica no han reportado casos positivos de coronavirus. Que puede que los hayan. Que puede ser. Yo pienso que los hayan, exacto, que los hay. Yo lo que creo es que Costa Rica tiene un sistema de vigilancia tan efectivo y nosotros identificamos y reportamos esto inmediatamente. En cambio, en estos otros países, pues Nicaragua, estamos a la par. Yo no puedo creer que no tengan coronavirus. Pero, y otra cosa, nosotros, la afluencia de lo que es turismo es muy grande en nuestro país también. Y recuerde que todos los casos que tenemos han sido por personas que son que adquirieron el virus en otro lado, algunos que son costarricenses y otros que son extranjeros. Se ha dicho dos cosas muy importantes y yo creo que esto lo que sí tenemos que alertar a los costarricenses, a nuestros radioescucha y a toda la gente que les gusta el programa Forjando Salud. Uno, el sistema de salud de Costa Rica obliga al sistema inmune de todos los cuerpos a trabajar. Desde que nacemos, obligan al sistema inmune a trabajar, les ponen vacunas a los bebés y siempre están esquemas de vacunación, y los organismos de los costarricenses, dichosamente y gracias a la Caja Costarricense del Seguro Social, ha tenido respuestas inmunes muy buenas. Nuestros organismos tienen memoria también con respecto a ciertas enfermedades. Entonces, si el sistema de salud es bueno, no vivimos en China, donde hay un hacinamiento de la población, donde viven unos encima de otros, y entonces la enfermedad de uno se pasa a todo el barrio. Ese hacinamiento no existe en Costa Rica. ¿Y la alimentación? La alimentación del pueblo costarricense. Nosotros no tenemos que andar comiendo murciélagos y ratas y cucarachas y cosas que aparezcan ahí, porque aquí todavía hay pollo, hay cerdo, hay vaca y podemos comprarlas. Pero nos da risa, pero sí, no podemos comparar un país como China con un país como Costa Rica. Segundo punto, lo decía Ana Campbell muy bien. Limón es un lugar por donde entra la gente, ya sea en barco, por nuestros puertos, o ya sea en avión a la gente que le gusta viajar por el lado de Puerto Viejo, donde hay demasiados extranjeros. Yo pienso que tarde o temprano puede que llegue el virus donde nosotros, pero estamos preparados, tenemos las medidas para hacerle frente, tenemos sistemas de salud excelentes, y lo principal, ya estamos avisados. Y en guerra avisada mueren poquitos soldados, no es que no mueren poquitos soldados. Y creo y estoy comprometido con la causa, Anita, que en la Caja Costarricense del Seguro Social nosotros nos preocupamos tanto por nuestra población, por nuestra gente, que los mecanismos de salud son tan buenos. La gente tiene un dolorcito, busca los servicios de salud. En otros países que usted mencionaba, hermanos, vecinos, la gente dice, no, ¿para qué voy a ir al hospital si no me dan nada? ¿Para qué voy a ir a tal lado si no me dan nada? Y a veces hay gente aquí en Costa Rica que se queja de nuestro sistema de salud. Pero hablemos, ¿cómo estamos organizados para atender este COVID-19? ¿Cómo está organizada la gente aquí en Limón, en el Torifacio? Bueno, en el momento que yo le mencionaba a usted que estamos en una fase que en este momento no hay transmisibilidad autóctona, ¿verdad? Hablando de casos autóctonos en nuestro país, y por ende la atención sigue, digamos, de una manera normal hacia la población. ¿Hablando en qué sentido? Cuando hablo de la atención normal, es que la gente llega normalmente al Seguro Social, tanto los que tienen ya citas o llegan a emergencias. Pero obviamente que en el sitio de emergencias, en este caso, usted sabe que hay un triage donde hay una clasificación, el personal ahí sí tiene que estar con su equipo de protección, y le va a hacer una entrevista al paciente que venga con alguna sintomatología, y tiene que reunir la definición de caso.
Sabemos muy bien que el paciente con el coronavirus, ¿verdad? Es la sintomatología puede ser como ver como un resfriado, ¿verdad? Todo eso ya todo creo el mundo lo sabe. Cuando usted dice, Anita, que el personal tiene que estar con su equipo de protección, ¿a qué se refiere? Generalmente ellos tienen que hacer su higiene de manos por paciente que se atienda y tienen que utilizar un cubrebocas. Pero eso es porque ahorita estamos con el coronavirus, pero eso no debe ser porque ahorita tenemos el coronavirus. Eso tiene que ser siempre, porque es una medida de bioseguridad de medidas respiratorias. Tanto la higiene de manos como en este caso un cubrebocas para disminuir los riesgos, porque estamos hablando de muchas enfermedades que son a través de las vías respiratorias y que tenemos que utilizar eso como una técnica de barrera. Pero como usted sabe que hay veces la gente, y usted sabe que creen que somos mortales y que inmortales y que no nos va a pasar nada, pero cuando hay una situación de evento como estos, la gente ahora sí quiere usar las cosas. Pero van a utilizar ese equipo, la persona que llega y lo atiende, el médico le va a hacer una entrevista y obviamente que si la persona viene de alguno de estos países que está ahora con el brote, entonces entra como un caso sospechoso a nuestro país. Si tiene síntomas, 1 o 2 síntomas que tenga, y si viene de un país de estos, entonces se le va a tomar como un caso sospechoso y se le tiene que tomar una muestra, un aspirado nasal, y eso se va a enviar al Calderón Guardia, en donde ahí y si sale negativo, se manda una muestra al INCIENSA para corroborar si es coronavirus, ¿ok? Esa es la medida en este momento, como estamos. Pero ya el hospital tiene todo un plan estratégico en donde se está, hay que buscar un sitio que ya todo eso está hablado y conversado, en donde en caso de que ya en nuestro país ya se declara que ya tenemos casos autóctonos, o sea, donde aquí ya personas aquí propiamente adquirieron el virus, entonces ya cambia el escenario. Entonces, allá lo que llamamos nosotros la fase 2, nosotros le pusimos para poder enumerar, que ya ahí vamos a empezar a tener una consulta aparte de solo todos los cuadros respiratorios, donde va a haber alguien que está clasificando. Usted viene con algún síntoma de resfrío, gripe, tos o algo, vaya para allá. Y los otros van a ir a la parte de atención de emergencias, donde se le va a hacer una clasificación ahí interna. ¿Esto es para qué? Para evitar de que las personas que vengan con alguna sintomatología respiratoria no se mezclen con los pacientes que vienen por otra causa a emergencias. Entonces va a haber una clasificación para ir haciendo una prevención desde ahí. Y en el otro lado, donde va a estar un equipo atendiendo a este paciente, también tiene que tener sus medidas de bioseguridad. Anita, ¿qué es un aspirado nasal? Un aspirado nasal va a ser una sondita que le van a meter. Una sonda. Una sonda delgadita que le van a meter en la nariz, ¿verdad? Y en donde va a ir con una solución salina y le van a aspirar secreción en todo lo que es la fosa nasal y se lo van a meter en un tubito. Es un poquito incómodo porque imaginémonos algo que nos vayan a meter en la nariz. O sea, le sacan los mocos a uno y se lo meten en un tubo. Exactamente. Pero es un procedimiento rápido y sencillo, pero no es doloroso, pero es muy molestillo para las personas. Pero en eso consiste el procedimiento. Y ese moco es altamente infectante. Claro, exactamente. Eso es precisamente las cosas que nosotros tenemos que evitar. Por eso es que las personas, y bien lo dijo Noemi, usted ve cómo enfocan a nivel de las redes sociales y a nivel de todos los medios que tenemos ahorita de comunicación, la técnica del estornudo, porque la gente tiende a veces a estornudar en el aire. Entonces, esas gotículas van a caer en mi cara posiblemente, ¿verdad? Y en la conjuntiva, o sea, ahí es donde puede entrar el virus y me lo puede adquirir, igual en las vías respiratorias. Entonces, por eso se hablan de dos cosas muy importantes: la técnica del estornudo, y se habla de la higiene de manos, que es muy importante. Ahora, el cubrebocas se está utilizando como una manera de contención, pero nada hago yo con llegar y usar un cubrebocas si no me lavo las manos y no me hago tampoco la técnica del estornudo, que hago más bien la propagación con las personas. Por eso es tan importante, y nosotros a los funcionarios le estamos haciendo recalcar eso.
La higiene de manos es vital. Es más, es una de las primeras cosas que usted tiene que hacer. Y no solamente, ahorita estamos porque hablamos del brote de coronavirus, pero estamos hablando de un montón de enfermedades que tienen que ver con contacto. Entonces, ahí la importancia. Ahora todo el mundo anda desesperado, usando cubrebocas. ¿Y qué pasa si no se hace cubrebocas bien? Se puede autoinfectar con el mismo cubrebocas él. Por ejemplo, nosotros una de las recomendaciones que le hicimos a los funcionarios, usted se pone el cubrebocas, pero si usted lo anda aquí como un collar, ¿a dónde quedan los virus? Adheridos, en la parte externa. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Me lo estoy pegando en mi piel. Al final yo me toco la cara y manipulo, o otra persona me manipula, ¿y qué? Es que es muy, pareciera como no, pero sí es bastante riesgoso. Entonces, si usted no tiene un uso adecuado de los cubrebocas o el respirador, podemos más bien autoinfectarnos. Y ahí la importancia de la higiene de manos en todos los procesos y en todos los momentos. Lavado de manos con agua y jabón. Y si tiene una solución antiséptica, puede utilizarlo, en este caso la solución alcohólica. Ahora, hay una población que está muy sensible, y hablemos de asmáticos, diabéticos, hipertensos, que constantemente están atacados su sistema inmune. Esos son los que tienen que tener más cuidado. Yo me imagino en un país como Costa Rica, en Limón, que hay tantos asmáticos, y acordémonos que el H1N1 cuando llegó, atacó muchos asmáticos. Dichosamente no perdimos, creo que ninguno. Pero, Ana, este COVID-19, habría que cuidar a nuestros asmáticos más de la cuenta. Son una población que debemos de proteger mejor. Vea, hay toda una pirámide de severidad, ¿verdad?, con respecto a lo que es digamos, la población afectada. Se dice que el 81%, del 80 al 81% de la población va a ser, digamos que le va a dar así normal, digamos que como algo simple, es más, no va a requerir de un servicio de hospitalización. Un 14 o un 15% va a haber una población que va a requerir algún tipo de atención, ya va a ser un poco más severo, o sea, que va a requerir de atención en un hospital. Y un 5% nada más es el que ya puede usar de nuestros servicios, digamos, de atención más crítica. Entonces vemos que en realidad esa población es muy baja. ¿Y cuál es ese 5%? Generalmente va a ser la población con alguna enfermedad crónica, ya sea diabetes, hipertensión. Estamos hablando de la población incluso inmunocomprometida, pacientes adultos mayores. Esa es la población mayormente de riesgo. Y obviamente una persona que tenga problemas a nivel de las vías respiratorias, digamos asmáticos o personas con EPOC, que es esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son las poblaciones que tenemos que tener más cuidado, porque es la población de riesgo que tenemos en este momento. Y los niños, ¿verdad?, que es una población vulnerable. Estamos conversando aquí esta tarde con funcionarios del Hospital Dr. Tony Facio Castro. Hoy hablamos del COVID-19, el coronavirus que está de boga. Y después de la pausa comercial vamos a atender unas cuantas consultas que nos hacen ahí en el Facebook Live. Por el momento vamos a una pequeña pausa comercial. En breves minutos estamos de vuelta con todos ustedes. Con permiso. Reflexiones. Consejos para una vida mejor. Siéntese, por favor. Abra la boca un poquito más grande. Así es. Muy bien. Correcto. Ajá. Ajá. Listo. ¿Cómo me ve los dientes, doctor? Bueno, hay que hacer una limpieza general antes de realizarle algunas calcitas porque tiene caries en varias muelas y dientes. Pero qué raro, doctor, si yo me lavo los dientes 3 veces al día. ¿Y usa hilo dental? Bueno, no. ¿Y usted únicamente desayuna, almuerza y cena? No, a las 9 me como algo y a las 3 de la tarde también. Entonces recuerde que lo mejor es lavarse los dientes después de cada comida. Y por favor, utilice el hilo dental por lo menos 2 veces al día. Disculpe, doctor. ¿El hilo lo uso antes o después de cepillarme los dientes? Debe aplicárselo antes para que el cepillo barra los residuos. Así los dientes se van a mantener en buenas condiciones. Si sigue mis consejos
y viene a consulta cada 6 meses, podemos mantener sus dientes sanos por mucho tiempo. Reflexiones. Mensaje de la Caja Costarricense de Seguro Social. Active su escudo protector contra el COVID-19. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrase con un pañuelo desechable o con la parte superior del brazo. Limpie y desinfecte a diario los objetos y superficies de uso común, incluso el teléfono celular. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca y el contacto con personas enfermas. Caja Costarricense de Seguro Social. A ver, dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora, la perilla de la puerta, el teléfono celular, la barra del bus. Detengamos el contagio. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior. Caja Costarricense de Seguro Social. Me siento triste. Hay problemas que no sé cómo resolver. Hay días que pienso que ya no quiero seguir viviendo así. Si nota cambios de conducta en los adolescentes, preste atención. Pregúntele directamente y sin miedo si está pensando en quitarse la vida. Si la respuesta es sí, busque ayuda de un profesional y acuda a los servicios de salud. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Caja Costarricense de Seguro Social. Salva tu corazón. ¿Por qué? Es el motor que te mueve. El que te impulsa a bailar, soñar, cantar, reír, amar. El que te mantiene vivo. El 80% de los infartos se pueden prevenir. Tenés que actuar. Salva tu corazón y gana vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Una buena salud mental nos ayuda a vivir mejor y a tener buenas relaciones con los demás. Usted puede controlar el estrés al dormir 8 horas diarias, alimentarse bien y al tomar suficiente agua. Pero lo más importante, mantenga siempre un pensamiento y una actitud positiva y permítase tiempo de descanso. Póngale una sonrisa a su vida, porque no hay salud sin salud mental. Caja Costarricense de Seguro Social. Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos, pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano. Detengamos el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social. Doctor Vega. Mira, se nos están colando. ¿No ves que ya nos clasificaron por color? ¿Cómo? ¿Allá donde nos pasaron antes? Exacto, ¿vos qué color sos? Ah, verde. ¿Y vos? Amarillo. Sandra Lizano, consultorio 8. Ay, ves, ya me llamaron. Ahorita seguís vos. Los que tienen su vida en riesgo van primero. Los servicios de emergencias son para emergencias. Úselos correctamente. Caja Costarricense de Seguro Social. Hola, pa. ¿Qué? ¿Le damos una partidita de ajedrez? Ay, yo encantado. Para ganarte otra vez. Ay, a propósito, mijo, ¿cómo va el negocio? Ah, súper bien. Vieras que pensé mucho en lo que dijiste. ¿Y qué decidiste? Me fui a asegurar a la caja. Excelente. La mejor jugada es pensar en el futuro. Claro. IBM Pensiones. La jugada inteligente. Caja Costarricense de Seguro Social. Yo sé que él es peligroso, pero son muchos años siendo compas y siempre está cuando lo necesito. Uno sabe que no está bien. A la familia le incomoda, se molestan y hasta les ha hecho daño a ellos. Usted sabe que es malo. Usted quiere dejarlo. Si necesita ayuda para dejar de fumar, acérquese a nuestras clínicas de cesación de tabaco. Una decisión que cambia su vida. Caja Costarricense de Seguro Social.
Correr en carretera no es necesario para llegar a tiempo a su destino. Pues su destino puede cambiar. 6 de cada 10 personas atendidas en los servicios de emergencias son motociclistas. Maneje con cuidado y llegue seguro a su destino. Motociclista que se respeta, cuida su vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Reflexiones. Consejos para una vida mejor. Tito, vea qué linda está la matita de frijol que sembré. Mira, sí, qué grande. Y eso que tiene como una semana. Mañana la llevo a clases. Tengo que hacer un cartel con dibujos de frijoles y escribir para qué nos sirve comerlos. Tania, acordate que tenés que terminar el trabajo de ciencias. Vamos, para que vean los dibujos de frijoles que hice y me ayude a pensar qué información les pongo. Aquí pueden mencionar que el frijol nos da mucha energía y nos permite crecer fuertes. También puedes decir que el frijol tiene hierro, que ayuda a prevenir la anemia, que tiene fibra, la cual beneficia nuestra salud, ya que mejora nuestra digestión. Espérese, papi, estoy copiando. Ay, no seas viva. Tu papá te está contando, no te está dictando. De una vez toma en cuenta que el gallo pinto alimenta mucho y las meriendas preparadas con frijoles te hacen crecer más saludable. Ay, ¿ustedes sí que son? Con tanta información no me van a caber los dibujos que hice de los frijoles. Reflexiones. Mensaje de la Caja Costarricense de Seguro Social. Estamos de vuelta a los estudios de Radio Casino, su preferida ayer, su favorita de siempre. Estamos en su programa Forjando Salud. Y hoy con lo que está de boga, el coronavirus, el COVID-19 ha llegado a Costa Rica. Tenemos aquí a 3 compañeras del hospital, doctor Tony Facio Castro. La gente está un poco alarmada. Tenemos gente en el Facebook que nos escribe en el Facebook Live y por ahí hacen varias consultas. Yo cerraría consulta externa y que solo emergencias graves lleguen. ¿Usted qué haría, doña Ana? Jamás, imposible. En el mundo todos se preparan y nosotros aquí relax. Estamos relax aquí, estamos relax. De verdad que los funcionarios estamos relax. No, vean, obviamente que la gente desconoce muchas cosas tal vez de lo que se está llevando a cabo y por eso es importante todo esto que estamos haciendo de publicarlo a los medios y también al personal. En primer lugar, vamos a mencionar una parte que ahí mencionó que cerrarían la consulta. Tenemos que analizar que nosotros en este momento, yo hablé de 2 fases. Estamos ahorita en una fase que no hay casos autóctonos en nuestro país. Estamos ahorita con casos que fueron positivos o fueron nacionales que fueron allá a un país que estaba con el brote y llegaron infectados a nuestro país. En el momento que el país ya llegue a una fase, a la segunda fase, donde ya hay casos autóctonos, donde la transmisibilidad es horizontal, o sea, en nuestro propio país, entonces va a variar un montón de las cosas de que actualmente se está haciendo. Sí, hay una nota de parte de la gerencia donde todo lo que son atenciones, digamos cosas masivas, hablando de ferias de la salud que comúnmente nosotros hacemos, eso está suspendido porque la idea es no evitar las conglomeraciones. El día de ayer, en conjunto con el cuerpo gerencial, se estaban haciendo varios planeamientos en donde se va a reducir, sí mucho, la visita al hospital. Por ejemplo, son 2 personas que tienen actualmente puede visitar a un paciente, se va a reducir a 1. O sea, 1 por paciente. Igualmente se va a reducir lo que es la parte en la consulta externa. O sea, se ve que a veces una persona va a una cita y va el hijo, va el sobrino, o sea, van varias personas con una persona. Entonces, si es un adulto mayor, si es una persona que entra dentro de la ley de 7.600, entonces se le acepta que lleve un acompañante, pero por el contrario, solo entrará la persona que tiene la cita. Entonces, son algunas medidas de restricción que van a empezar en el hospital para reducir la aglomeración dentro de la institución. Pero no podemos llegar y dejar de atender a las personas.
O sea, no podemos, o sea, imagínate qué caos caería el país si estamos hablando de un coronavirus, donde hemos tenido coronavirus de otras cepas, por ejemplo, cuando tuvimos el SARS. ¿Se acuerda usted cuando estaba el SARS? Nosotros tenemos 4 tipos de coronavirus que han estado circulando en el país. Ahora es el COVID-19, que es, digamos, otro tipo con otras, ¿cómo le digamos? Otros tipos de cepas y todo, más fuertes, ¿verdad? Pero no es que no hemos tenido coronavirus en el país. Al menos de este no, pero sí hemos tenido la experiencia y tuvimos en el 2009 un brote. Este coronavirus vimos que es familia del H1N1, son primos, por ahí andan. Sí, son primos, segundos o terceros, no sé, pero es un coronavirus. Ahora, Ana, yo no entiendo al tico. Dicen, porque algo de cierto sí tiene la muchacha de cerrar tal vez los servicios, pero en el espíritu que yo le quiero entender a ella, dicen, por ejemplo, llegó el primer caso de coronavirus a emergencias del Tonifacio y hay gente que se viene al hospital a ver quién es, cómo camina, qué hace. Lo peor, dicen, mira, están baleando allá, por allá, y la gente va a ir a ver. Están volando balas y la gente va a ir a ver. ¿Qué van a ir a ver? Nada. Hay gente que llega al hospital y está bueno esa medida de bajar de 2 a 1, porque hay gente que llega, inclusive gente que no tiene familiares hospitalizados, no tienen a nadie a la visita, y uno les pregunta, ¿y qué anda? Ay, aquí perdiendo el tiempo, ir a ver quién veo allá arriba. Exactamente. Son cosas que uno no se explica, Ana. Entonces, en el fondo yo espero que el espíritu de ella se refiera a eso, no cerrar el servicio, porque hay gente que ha estado esperando citas por 1 año, hay gente que espera citas por 6 meses, hay gente que ha estado pendiente de su cita y es justo que los vea un profesional, pero sí también hay gente que va a hacer nada. Óigame bien, esto lo dice Gerson Acuña, no lo dice la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay gente que llega a hacer nada al hospital, que dicen que hay un virus, que hay una bacteria, y gente va a ir a ver para llevársela para la casa seguro, a chinearlas o a criarlas. Entonces, Anita. Exactamente, y de hecho ahí dentro de una de las preguntas que veo del público mencionan la situación del N95. ¿Qué es el N95? El N95, la mascarilla. Sí. Hablemos de la mascarilla para que los radioescuchas nos entiendan. Para que ellos entiendan, nosotros manejamos a nivel de la institución 2 tipos, al menos biológicos, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de mascarillas a nivel de la institución. Pero para fines de tratar pacientes, nosotros manejamos 2 tipos de mascarillas. Bueno, uno es una mascarilla y el otro es un respirador. La mascarilla es una de como papel. Es un cubrebocas, esa comúnmente es la que va a utilizar el personal para atender a los pacientes. La N95, que es un respirador que tiene una especialidad en sus filtros y todo, en donde cuando son microgotas, o hablando más bien aerosoles, partículas súper pequeñas, ¿quién es el que va a hacer ese procedimiento generalmente que genera aerosoles? Va a ser el terapista o el profesional que le va a hacer el aspirado al paciente, o que van a llegar y van a hacer un procedimiento que van a estar a menos de 1 metro con el paciente en ese momento, y va a estar, digamos, en un aislamiento, y donde el personal tiene que estar 8 horas con ese paciente. Ahí va a utilizar la N95. Pero no el personal comúnmente que anda en los salones o el que está ahí en emergencias. Ellos van a utilizar una mascarilla quirúrgica, y eso quiero que quede claro. Es el único. La gente a veces se aboga mucho que el cubrebocas, que eso para poderse, como lo hablé en un principio, para poder prevenir la enfermedad. La higiene de manos es lo primero que tiene que preocuparse. Ahora, la solución alcoholizada, eso es una alternativa. En el 2009, Gerson, acuérdese. ¿Qué usábamos? ¿Teníamos solución alcohólica? No, no teníamos. ¿No teníamos? ¿Cuál era? Simplemente lavado de manos. Era un coronavirus. ¿Ah? Cuando el MERS, todos esos virus, el SARS, nosotros utilizamos agua y jabón. El agua y jabón es la fuente primaria que nosotros tenemos que siempre tenerlo claro en nuestra mente. La solución alcohólica viene a ser un reforzamiento, porque nosotros, de paciente a paciente, nosotros no podemos, o sea, imagínate vos, yo le tengo que dar 40 pastillas a 40 pacientes, y de paciente a paciente yo voy a hacer la higiene de manos. Imagínate irme a lavar las manos y vengo para darle al segundo paciente y voy así, o sea, se me va a ir todo el día dando pastillas.
Entonces, por paciente, yo hago la solución, yo uso la solución alcohólica para disminuir la cantidad de bacterias en nuestras manos. Pero el lavado de manos es base principal en todo. ¿Okay? Ahora, Anita, ¿qué prioridades de atención se están dando en el hospital, doctor Tony Facio Castro? ¿Quién tiene prioridad? No sé si Noemi quiere contestar o contesto yo. Ok, recordemos muy bien que el paciente en este momento, todo paciente que llega a emergencias ahorita lo van a atender, pero se le está dando recomendaciones a la población en general. Si usted tiene un resfriado, una gripe, si usted no es asmático, no tiene ninguna de esas complicaciones, mejor quédese en la casa. Si no tiene nada que ir a hacer al hospital, realmente está comprometida. O sea, yo no voy a ir porque tengo una tos, o sea, si ya ahora, si la situación se agrava y si usted puede llamar por teléfono y decir, vea, yo fui a un país de Europa donde hay casos positivos, pero tengo tos, tengo fiebre, ¿qué hago? Nosotros vamos a buscarlo a la casa. Entonces, nosotros hacemos las conexiones respectivas, nos comunicamos con el área de salud respectiva para que la vayan. Ah, qué bien. O sea, eso se planteó. Porque esa persona, vamos a disminuir el riesgo que ella llegue a donde está una cantidad de personas que nos puede propagar el problema. Entonces, las personas pueden llamar al hospital y hacer la consulta. Entonces, nosotros estamos pensando hacer esa modalidad, llegar y nos comunicamos con el primer nivel, pero eso es algo que entre hoy y mañana se quiere hablar para hacer todo eso ya, para trabajarlo como en red. Pero preferimos mejor que ese paciente se mantenga en la casa, si digamos estamos hablando cuando es un paciente como un resfriado común, ¿verdad? Sí, claro. Pero que tenga un nexo epidemiológico, en este caso que tuvo un contacto en un país donde hay casos de coronavirus, de COVID-19, al menos en esto que estamos hablando. Entonces, esa persona llama y pregunta, ¿qué puedo hacer? Y eso, ok, entonces allá la idea es de ir a hacerle la atención ahí correspondiente, en este caso el primer nivel, para tomarle la muestra y mandarle la muestra al Hospital Calderón Guardia, que en este momento son ellos los que nos están mandando, y el incienso. ¿Qué medidas de prevención debemos de tener si presentamos síntomas de gripe? Bueno, Gerson, ya como hablábamos o recalcamos, y quiero hacer referencia a uno de los comentarios que podemos observar ahí para apoyar lo que dijo Ana. Quiero pensar, ¿verdad? O quiero creer que la gente habla del N95 más que todo por desconocimiento. Nosotros como funcionarios de vigilancia epidemiológica hemos estado tratando de capacitar a los trabajadores nuestros, porque muchas de estas cosas del uso de guantes, de los que son respiradores y todo eso que exigen que se les dé, es básicamente por el desconocimiento. Es importante aclarar, ¿verdad?, que según los estudios, la gotícula del coronavirus es de 4 a 5 micras más o menos. Entonces, las mascarillas o cubrebocas que nosotros manejamos en el hospital manejan, o sea, es de 0,4 para arriba. Entonces, las personas que no están en un contacto directo o a menos de 2 metros, pueden utilizar con seguridad estos equipos sin ningún temor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre esto y el aspirado? Como decía Ana, que el aspirado genera micropartículas o gotitas que son mucho más finas, que sí pasan el cubrebocas, sí lo pasan. Entonces, en estos casos, a estas personas sí se les tiene que entregar el N95, porque el N95 es un protector de partículas en un 95% de eficacia. Y tiene una serie de, como hilitos, podríamos decir, que no permiten el traspaso de estas diminutas gotitas. Con referencia a eso, hemos visto compañeros, y recalco lo que dice Ana, que utilizan la mascarilla o el cubrebocas y andan por todos los servicios, inclusive hasta en el comedor uno los puede ver, que andan con la mascarilla, convirtiéndose más bien en un foco de contaminación, no solo de eso, porque emergencias no solo llegan personas sospechosas de eso, sino de enfermedades mucho más graves, que son las que tenemos que cuidarnos.
desde ese punto de vista quería enfocar eso. ¿Cuál es la pregunta? ¿La otra? ¿Ya me olvidé? No, era eso, las medidas de prevención, entonces, si tenemos gripe. Sí quiero dejar claro, digamos, que nosotros como comisión de infecciones, estamos tratando de ir poco a poco, porque el hospital son muchos funcionarios, entonces no nos alcanza el día para ir capacitando a las personas, pero es importante que nosotros mismos no nos convirtamos en voceros de cosas que no son reales, o que si no tenemos, o más bien andemos replicando cosas que desconocemos. Es mejor que se acerquen, bien sea a uno de infecciones intrahospitalarias, a mi persona, o a la compañera, a Yailin, y nos hagan la consulta, al doctor Kivers, al doctor Vidal, y nos hagan la consulta de realmente cuál es la eficacia, si puedo o no puedo utilizar esto, o por qué no puedo utilizarlo. Se ha dado de funcionarios que hasta guantes andan, y andan por todos los servicios, vienen de emergencias y andan por todos los servicios. Entonces, más bien, eso se nos puede descontrolar por las mismas actitudes de los funcionarios. Es importante el usuario o el trabajador, la técnica más importante es la técnica del estornudo, porque una vez que la persona estornuda, las gotículas caen en superficies. Y entonces yo paso por esa superficie donde cayeron las gotículas, tengo contacto, y después voy y me toco la boca, me toco los ojos, y entonces se convierte en un medio de contaminación. Entonces, de ahí la importancia de saber estornudar, de la técnica del estornudo, y de yo como trabajador, la higiene de manos continua, utilizarla adecuadamente, lavarme continuamente las manos, y pues en última instancia tener la solución alcoholizada para estarla utilizando, que no viene a la solución alcoholizada, no sustituye el lavado de manos, ¿verdad? Eso es importante que quede claro, que no es que porque yo tengo solución alcoholizada no me voy a estar lavando las manos y solo solución alcoholizada, no. O sea, lo adecuado y lo correcto en primera instancia es el lavado de manos continuo y adecuado. El uso de las joyas en los funcionarios de salud que nosotros ahora estamos recomendando a los trabajadores nuestros que cuando llegan al hospital, que se pongan su uniforme, cuando se retiren a la casa, que se quiten la camisa por lo menos y la echen en una bolsa, porque uno con esas camisas donde ha estado expuesto a un montón de virus, va y se sienta en la casa, abraza a los hijos, a veces hasta se acuesta en la cama con la misma camisa. Es una costumbre que muchos trabajadores o muchos tenemos, ¿verdad? Entonces sí se les estamos recomendando, digamos, que las personas que están en el hospital, por lo menos traigan una camisa, y cuando termina el turno puedan cambiarse y se pueden ir para la casa con ropa limpia. Ahí nos escribe Alan Salazar, dice que eres coordinador del Comité de Salud Ocupacional de Recope. Tenemos una campaña permanente con afiches del Ministerio de Salud. Yo veo que van dándonos afiches también de la Caja Costarricense del Seguro, no sé. Esa es la técnica de la higiene de manos. Les iba a dejar, tal vez podemos intercambiar afiches con Alan, no sé, si nos ponemos de acuerdo. Sí. Esos afiches de los que habla este muchacho Alan Salazar, el Ministerio de Salud a nosotros nos entregó en esta semana, el lunes nos entregaron un grupo de estos afiches para colocar en los diferentes servicios, y de hecho nos los mandaron también en digital, porque sí los pensamos ampliar, porque son en hojas de tamaño carta. Entonces, como los tenemos en digitales, estamos cotizando para ampliarlos a 11 por 17 para que sean más visibles para la misma población, porque yo en una hojita de estas ya casi que ni leo, ¿verdad? Entonces, sí también tenemos esos afiches, y es importante que la caja también aclararle y que los funcionarios sepan que la caja continuamente está dando videoconferencias sobre el manejo del COVID. Continuamente está mandando por la webmaster los procedimientos, inclusive hasta estableció procedimientos por servicio en el que está incluso laboratorio de cómo debe hacer, qué es lo que debe hacer y todo. Ahorita, o sea, ya está establecido eso, la caja estaba mandando toda esa información, o sea, no, la mayoría de los funcionarios del hospital, o tal vez un 80% tenemos computadoras, podemos ingresar directamente a ver estas videoconferencias. Nosotros a lo interno, cuando esa información nos llega, la replicamos dentro de la misma institución. Tal vez no le ha llegado a algunos compañeros porque es un hospital muy grande y apenas ayer iniciamos con esto, pero sí se está trabajando en esto. Y está publicado en la página de la caja, que cualquiera puede tener. La página del Ministerio de Salud también. El Ministerio de Salud.
Bueno, nos quedan 2 minutos de programa. Quiero hacer una última pregunta. La gente, entonces, que vamos a la iglesia los domingos, los que nos gusta ir a la feria los sábados, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Dejar esas actividades por el momento? Vea, en este momento de hecho dicen que se cerraron un montón de actividades, ¿verdad? Que Sí. se mencionó ahora, conciertos y todo eso, porque es un riesgo mayor. La única que quedaron autorizadas eran las iglesias, qué dicha, ¿verdad? Por lo menos para que la gente... Pero sí no deja de ser un riesgo también, ¿verdad? Es importante, por eso esto que estamos haciendo ahorita, educar a la población. Si alguien está resfriado, no vaya. Trate de no ir a esos sitios donde hay multitudes de personas, por ejemplo en las iglesias. No ir, porque voy a ser un agente transmisor a otras personas. Entonces eso es algo muy importante que le queremos queremos informar a todos los radioescuchas. Si usted está resfriado o tiene síntomas, quédese en su casita, quédese ahí, porque aparte de eso su sistema inmunológico disminuye, ¿verdad? Entonces usted puede adquirir otras cosas también aparte de él. Y se vuelve también un agente contaminante para las personas. Entonces, eso es una de las recomendaciones básicas. Ande también su solución alcoholizada o su alcohol en gel, por si no hay donde lavarme las manos, por lo menos tenemos algo que nos vaya a disminuir el riesgo en las manos. Entonces, eso son cosas como muy básicas que yo les recomiendo a la población. Ana, y las ferias del agricultor, que bueno, la gente, yo he visto gente agarrar frutas y una vez, y sabes, salir esto encima de los mangos, encima de las moras, no sé, pero no sé si están paralizadas, están suspendidas las ferias del agricultor. No están suspendidas, pero como todo, Gerson, cuando usted llega a su casa, eso no es una práctica por ahorita, es una práctica por la eternidad. Forever. Eso tenemos que lavar las frutas, antes de meterlas a la refrigeradora. Debemos de lavarlas antes de meter, porque si no te contamina tus alimentos que tienes dentro de la refrigeradora. Quiero agradecerles su presencia hoy aquí, de verdad que sí, hemos hablado bastante del COVID-19. Gerson, nada más 30 segundos. Recordemos, la gente anda mucho, usted ve en los chats, de que la caja solo hace acetaminofén, ¿verdad? Esa es una... ¿Qué le daría a usted a una persona con gripe? El cuerpo. No le va a dar tratamiento contra el cáncer, que no le va a dar nada de eso. Usted, acetaminofén es un antipirético, es un analgésico que le va a ayudar a bajar la fiebre y los síntomas. Por eso es que se da acetaminofén. Eso es como para darle el punto a la institución, el por qué dan acetaminofén. Bueno, amigos, los invito para que la otra semana nos acompañen en un programa similar. Por hoy tengan todos ustedes pero muy buenas tardes. Ok, bien. La Dirección de Gestión Regional y Red de Servicios de Salud Región Huetar Atlántica, y con el patrocinio de la Oficina de Comunicación Organizacional de la Caja Costarricense de Seguro Social, han presentado Forjando Salud en esta emisora, todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Forjando Salud.